¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Como lo vimos en la clasificación de los acentos, había un aspecto en donde se refería al acento rubórico y al acento diacrítico, pertenecientes al área del acento ortográfico. La tilde rubórica o disolvente, que también así recibe su nombre, es una excepción de las reglas generales de acentuación, por eso es que entra dentro del aspecto del acento ortográfico, y es aplicado a las palabras con hiato intermedio. Es decir, que cuando llevan una vocal abierta y están precedidas por una vocal cerrada, es entonces cuando se hace la separación y son son sílabas distintas. Ahí están unos ejemplos, como lo son la palabra acudiría, se separa, se rompe aquí y es en donde se convierte en un hiato. La palabra caía, se rompe aquí y son dos sílabas. Y así con los demás ejemplos, María, gentío. Aclarar por qué un hiato es una excepción de alguna regla ortográfica. Bien, porque esta deriva de lo que son los diptongos, y un diptongo son dos vocales que forman una sílaba. Es decir, que si hay dos vocales juntas y una de ellas o las dos es débil, entonces eso se convierte en un diptongo, es decir, una sola sílaba. Por ejemplo, piensa, reino, puesto, pausa. ¿Dónde están aquí o dónde podemos identificar nosotros el diptongo? Bueno, pues en esta parte, ¿sí? En donde están juntas las dos vocales, tanto una vocal fuerte como una vocal débil, y entonces aquí se forma un diptongo. Lo mismo pasa con puesto y lo mismo pasa con el resto de las palabras que están como ejemplo. Eso es un diptongo. Entonces un hiato se convierte en eso precisamente, en una excepción de una regla ortográfica. ¿Cuál regla? La de los diptongos, porque corresponde a la siguiente definición. Un hiato son dos vocales seguidas que forman dos sílabas. ¿Cómo es esto? Cuando hay dos vocales fuertes juntas, siempre hablamos de un hiato porque esas dos vocales pertenecen a dos sílabas distintas. Aquí está el ejemplo. Peón o caos. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Se rompe la sílaba, ¿sí? Y entonces se convierte en dos sílabas. En el caso de que haya una vocal débil, pero esta sea tónica, es decir, que lleve tilde, pues se deshace el diptongo, lo que decíamos acá, y se convierte en hiato y ya tenemos entonces dos sílabas, que son las que representan o las que corresponden al acento rubórico o tilde disolvente. Y por último, vamos a tratar el día de hoy el tema del acento diacrítico. En esta ocasión nada más vamos a nombrar cuáles son el listado de palabras que corresponden al acento diacrítico. Más adelante y en la siguiente sesión, que va a ser la siguiente semana, trabajaremos más a detalle con todas las partes con las que ustedes pueden llegar a tener dificultades en este tema. Por lo pronto me interesa que entendamos qué es el acento diacrítico. El acento diacrítico es el acento que hace la diferencia de significado en las palabras. Es decir, las palabras se escriben igual, pero tienen diferente significado cuando le ponemos un acento. Tal es el caso de los monosílabos y los polisílabos, que en este caso nada más es un polisílabo y el resto son monosílabos, o es una característica del acento diacrítico. El primero de ellos es el con tilde y sin tilde. El segundo es de con tilde y sin tilde. El tercero es más. Seguimos con mi, se, si, te, tú y aún. Y nada más quisiera representar con un ejemplo muy gráfico cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra te. La palabra te, cuando la ponemos sin tilde, es un pronombre personal, como por ejemplo decir te extrañé, o el ejemplo que tenemos aquí que viene te echo de menos. Mientras que la palabra te con acento ortográfico es una infusión de hierbas. Por ejemplo, tómate un té para el dolor.
Entonces, estos son los ejemplos. Este es el ejemplo en donde yo les puedo hacer ver cómo es que funciona el acento diacrítico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que memorizar y trabajar entendiendo cada uno de los significados de cada palabra con acento diacrítico para que podamos continuar y avanzar con el siguiente tema de esta semana. Y entonces empezamos. La palabra el, sin tilde, es un artículo determinante. Es singular y es el masculino. Ejemplo, el coche. Mientras que con tilde es un pronombre personal de tercera persona del singular. Por ejemplo, él es guapo. Después viene de. Sin tilde es una preposición de noche. Mientras que el segundo, es decir, con tilde, es una forma verbal del verbo dar. Ejemplo, puede que el queso me dé alergia. Después viene la palabra más sin tilde y es una conjunción adversativa. No quería ir, mas hizo un esfuerzo por mí. Mientras que con acento ortográfico es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, ¿quieres más tarta o quieres más pastel? Después viene la palabra mi, sin tilde ortográfica. Es un determinante posesivo. Ejemplo, mi casa. Mientras que el segundo con tilde ortográfica, con tilde, es un pronombre personal. El regalo es para mí, como ejemplo. Después viene se, sin tilde, es un pronombre reflexivo. Se lo di a mi madre. Mientras que con acento ortográfico es la primera persona del singular del presente del verbo saber. No lo sé, por ejemplo. Después viene la palabra sí. Sin tilde es una conjunción condicional. Si vienes, te invito a un café. Sí, con tilde, es un adverbio afirmativo. Sí quiero. Después viene te, sin tilde, es un pronombre personal. Te echo de menos. Y te, con tilde, es un tipo de infusión. Me gusta el té rojo. Tú, sin tilde, es un determinante posesivo. Tu coche. Mientras que el segundo, con tilde, es un pronombre personal. Tú no tienes nada que decir. Y por último, un polisílabo, que es aún, que sin tilde es una conjunción. Aunque insistas, no voy a ir contigo. Mientras que el segundo con tilde es un adverbio que puede sustituirse por todavía. Aún no hemos comido o bien todavía no hemos comido. Hasta aquí los temas que vamos a ver en esta semana. Después de estos videos van a poder encontrar un material teórico para apoyarse de lo que platicamos y además podrán hacer los ejercicios de práctica para esta semana.